y Axel. Hola a todos, hoy nos reunimos aquí para hablar de este libro, Las ventanas son para destripar paisajes, que es un libro de ficción que reúne cartas y cuentos escrito por Esmeralda Calíope, una poeta trans de Limache que actualmente está radicada en la capital del país. Este libro estuvo apoyado por la Fundación Mecenas y su lanzamiento tuvo lugar en la Universidad de Chile, en la Casa Central, el 21 de abril del año pasado, del 2025, en el marco de la conmemoración de los aportes trans al conocimiento. En esta presentación, la autora hizo una lectura dramatizada con piano a modo de banda sonora de algunos de los textos y esto lo hizo en conjunto con Fabián Zúñiga y además en la presentación del libro tuvo un panel conformado por Cristian Cristino, Vicente Santibáñez y la grandiosa Claudia Rodríguez. Además, esta publicación está acompañada por el arte visual de Charlie Di Fero, quien hizo todo el trabajo de portada, de contraportada, además del lomo, y como se puede ver, se aprecia una estética transfuturista, poshumana, que acerca también el mundo de los bichos y las tripas, ¿no? Bueno, primero que nada, saludarte, Esmeralda, por tu presencia, agradecerte la disposición de conversar de este maravilloso libro y primero que nada me gustaría abordar directamente la portada, que nos cuentes un poco cómo se hizo este trabajo de imagen que refleja también, creo yo, muy directamente el universo que tú enmarcas en estos escritos. Gracias, Jota. Bueno, qué honor estar acá hoy día. Bueno, con respecto a la portada, bueno, como bien dijiste, es del artista Charlie Di Fero, y fue un trabajo muy dialogado, muy como alrededor de los escritos, pero que no sea tan literal, como en ningún momento esto es como una escena. Que siento que igual es un trabajo interesante cuando se hace un libro porque cómo vas a hacer visible eso, cómo vas a transformar esas letras, esos significantes en una imagen, también de alguna manera predispone como a quien lee, ¿no? Tampoco todos los cuentos son de ciencia ficción ni todas las cartas son de ciencia ficción, entonces también es una decisión bien interesante el internarse como en una estética tan fuerte como lo es, no sé, estos tonos neón. Hay varios puntos acá. Vemos este cuerpo destripado, vemos esta parte de mantis, parte de torso humano, esta mano metálica, esta ventanita en el pecho. Y en el fondo son todos elementos que de alguna manera hablan del proyecto del libro, ¿no? Como, por un lado, la ventana está puesta en donde asociamos generalmente con un mundo más, una dimensión emocional, una dimensión afectiva, por dentro, una ventana que estaría tapada por la piel incluso. Y efectivamente es un cuerpo que está entre lo orgánico y lo cyborg, el cual dialoga también con un entorno que pareciera ser entre un baño de antro y un escenario medio post-apocalíptico. Eso diría. Sí, claro, tiene precisamente como este universo como de la noche, ¿no? Pero también tiene como una cosa como desgarradora la imagen. Y no solamente la imagen, como que cuando yo vi el título, cuando la primera vez que me acerqué a él, que dice las ventanas son para destripar paisajes, fue en una oración que a mí me quedó muy marcado el verbo, este verbo de destripar. Como destripar sería como quitarle las tripas o sacarle el interior a alguien, esas son definiciones que nos podrían acercar, pero tú estás hablando acá de destripar paisajes. Entonces quería saber cómo se mueve este verbo para ti y cómo es que estos trabajos abordan este como destripamiento de, tanto de los paisajes como quizás de también el mundo interior de algunas otras especies, no solamente humanas. Entonces me gustaría entrar a este verbo. Ya, partamos, quiero ir desligando un poquito el título hasta llegar a la destripación, ¿no? Vale. Tenemos las ventanas son para destripar paisajes, no es tan porque sí, este hilado de palabras que podría no tener mucho que ver. Por un lado, la idea de ventana como una posibilidad. Acá quiero ir a un poema que escribió el autor de la portada, que en un contexto más bien romántico, que creo que posibilitó también el imaginar esta dimensión de las ventanas y los paisajes que permitirá también como un proyecto más literario. Dice así:
¿Cómo suenan tus paisajes? Los quiero conocer. La luz tungsteno del atardecer en la plaza, tus climas familiares, los vapores nocturnos de tus distopías en ciudades, viento en la espalda al amanecer. Suena una cascada de seres mágicos, suenan corridos, angustiadas, suenan nostalgias, gatos, buses, hierbas que crecen en la montaña. Escucho cómo se reacomodan cada vez, en tus pausas se mueven placas, crecen edificios, pasan miles de años de evolución. Mutan los bichitos, los climas, la luz, las plantas, muta la sociedad, sus resistencias, sus personajes, sus pecas. En eso creo que el tema del título se entrecruza directamente con lo trans, el poner un título, ¿no? Que es nombrar algo que pareciera ser que no es suficiente tal como viene. Es un trabajo que me ha costado bastante siempre como, no sé, escribir algo y luego titularlo, porque siento que se cruza un poco con una cosa más identitaria de qué le quito cuando le doy un nombre. Entonces fue lo último que hice, ponerle un título. No fue como... Siento que hay algunos cuentos o algunos libros que primero se empieza en un título y después se construye. Aquí fue al revés. Primero se construyó y viendo este proyecto en las manos fue como ya, estos son ventanas, son paisajes, destripémoslos, ¿cachai? Y una pregunta, ¿los cuentos que tú escribiste y las cartas estaban como sucediendo en paralelo mientras llegó este poema? Y fue este poema, a final de cuentas, que dijiste, bueno, aquí hay algo como con el tono del paisaje, ¿no? Como con esta cosa de quiero saber a qué suenan tus paisajes. Claro, como que las ventanas también tienen esta cosa, este elemento como de sólido, que muchas veces no permite pasar el sonido. Entonces uno tiene que como abrir la ventana para poder permitir que la afuera entre. Entonces, claro, también por eso te preguntaba si es que vino como en algún momento clave, el poema, como para que resonara tanto para llegar al título. Es más bien un humus, es como una cosa, pero el humus de las lombrices, es algo que se fue pudriendo y dándole un nuevo significado hasta que eventualmente me di cuenta que había girado todo alrededor de este poema, dialogándolo mucho después. Claro. La primera vez que lo escuché me pareció muy bello, pero yo creo que fueron varios meses en que efectivamente se fueron solapando con el trabajo de escritura hasta volver a revisitarlo y de pronto es como, aquí estaba la clave de todo esto, ¿no? Yendo a las ventanas, es interesante que cuando pensé el primer concepto de ventanas lo pensé como algo que abre una posibilidad. Un poco yéndome a la Claudia Rodríguez en Ciencia Ficción Travesti, cuando, la voy a citar directamente, Dale, dice... favor. No estamos desconectadas del mundo, pero sin embargo privilegiamos unas conversaciones respecto de otras. Junto a la conversación sobre cómo vivir y cómo alimentarse la urgencia, yo quiero proponer otras. Hemos aceptado durante mucho tiempo la estructura vertical del mundo y su lenguaje, pero si demostramos que generamos conocimiento y abrimos otros espacios, podríamos proponer y poner otros temas en la cultura. Podríamos intervenirla y participar de ella de otras maneras. Eso también podría significar que mejore nuestra vida, incluso económicamente. Entonces entenderlo como un proyecto, y claro, yo no tomé en cuenta esto que tú nombras ahora, que también lo pensé después, de que las ventanas también se ensucian. Las ventanas no todas son tan nítidas. La ventana también, si bien permite observar algo, porque quería en el fondo proponer paisajes, proponer formas, estructuras que se salgan de lo autobiográfico, que están como una y la otra, que es muy necesario, muy válido, pero en mi caso me produce cierta distancia. Entonces, claro, ahora notarlo que las ventanas también tienen un dejo de identidad muy fuerte, ¿cachai? La ventana necesita a alguien que lo vea a través de ella. O sea, es quien ve por la ventana y quien decide cuál es el paisaje, si el adentro o el afuera, ¿no? Y eso lleva a, efectivamente, la palabra destripar. Creo que la palabra destripar tiene mucho que ver con esta duda de dónde termina y empieza lo biológico. En el fondo, cuando tú abres algo, es el único momento en que sabes que está vivo, ¿cachai? Como que tiene cosas adentro, si no siempre puede ser un robot.
Como tú lo abres y te encontrás, bueno, Muy tu o libro. engranajes o te encontrás con unas tripas, o ambos, Claro, claro. que es más común que pase en este librito. Entonces, o pensando en Blade Runner, por ejemplo, que no están las tripas, sino que está como a través de los ojos, como las Claro, ventanas del alma. Sí. Entonces, también como cuestionarse, claro, ¿dónde está la verdad? Y también pensando como la biología trans, ¿cachai? Y cómo lo posthumano propone nuevos cuerpos, propone nuevas biologías. Y está siempre esta idea como medio arqueológica, así como que en el futuro la gente va a mirar estos cuerpos y... ¿No cachai este meme como de que van a abrir una tumba en 1000 años más y tenía como el esqueleto con 2 pechugas como de De plástico? silicona. Sí. Es eso mismo, ¿cachai? Como que hay adentro, como Claro. esa pregunta, pero si es que esa identidad también está inscrita en la carne, entonces ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cachai? Es súper interesante lo que decís porque creo que también hay como una acción o como una agencia a lo que normalmente uno no tiene tanto control o no tiene como tanta incidencia, pienso en los paisajes. Porque los paisajes también de alguna manera como que limitan o como tensionan nuestro cotidiano, nuestra forma de ser, nuestras personalidades o los ritmos de nuestras vidas o cómo nos movemos. Y normalmente uno está como sujeto al paisaje, ¿no? Como de alguna manera cuando lo miráis desde una ventana, tú no estás en el paisaje que miras, tú lo miras a través de algo, desde como otro espacio, pero destriparlo es otra cosa. Porque mirarlo, el paisaje se sostiene por sí mismo, pero entrar a destripar el paisaje yo creo que es un poco como lo que menciona la Claudia Rodríguez. Es decir, bueno, también como destripar lo que siempre nos han dicho que somos, destripar como un poco esta biología del paisaje de afuera, o incluso acá destripar como el tiempo o lo humano al traer las murallas que susurran, ¿no? Al darle de alguna manera otro tipo de vida a aquello que no tiene vida, es también destripar de alguna manera esa quietud, ¿no? O darle como acción. No queda uno indiferente del destripamiento, a eso voy. A veces también pienso el destripamiento como un deshilachado, ¿cachai? Y que creo que este libro es un deshilachado. Como en general, la mayoría de estos cuentos tenía una idea muy vaga, escribo una línea y empiezo a tirar un hilito. Es como, ya, ¿a dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva esto? Y de repente, ya, y ahora trabajamos lo que quedó. Claro. Como una especie de tejido constante. Pienso en un cuento particular que es Vértigo, que es donde dice, la idea sale por la oreja, es de día, pero ella solo piensa en pensar, en que alguna vez una estrella cupo en el ano de la Vía Láctea, llenando todos los vacíos traumáticos que la explosión dejó impresos en el lienzo de la mente universal como pared que se ensucia con la sangre de una corporalidad por el disparo. La idea se derrama por la pared con ese color rojo vino que da de comer al viejo del buffet mientras suenan unos violines atormentados por la inspiración. Se sumerge en el sexo desenfrenado de la cuerda con el arco y del arco con la cuerda, dejándose tocar por esos dedos sudorosos que con robótica perfección caen sobre el muelle vibrante como máquinas incansables en una fábrica de notas. Me encanta esta cosa de la idea sale por la oreja y ella solo piensa en pensar, es claro como ir... Y la idea que explota, ¿no? Porque claro, si te llegara como un proyectil, saldría la sangre más no la idea, entonces es interesante cómo tú haces explotar la idea, claro, como este diseño sonoro a final de cuentas de la experiencia literaria. Que algo tiene de poético, pero en el sentido de producción. Como la palabra poesía, me encanta decirlo que como viene de poiesis, ¿cachai? De producir cosas a través de la palabra, y creo que es muy eso. O no sé, después cuando dice, la idea se limpia las lágrimas y se evapora con ellas, subiendo vertiginosamente por la chimenea, volando con todos los insultos que alguna vez se expresaron en forma de flechas ascendentes que terminan clavándose en las nubes. Una lluvia de saetas y lágrimas de una madre que se atragantó con su propio discurso, un perro que le ladra a las mariposas por meter tanto ruido y una guagua que está pegada al suelo porque le pesan demasiado las orejas. Hay algo igual como súper irónico, por supuesto. Claro, sí. En ese humor. Pero sí,
creo que esas cosas ya podrían empezar como a introducir en ese universo simbólico de significantes y de ruidos. Claro, de ir rompiendo también como esta realidad tan humana, ¿no? Como tú muy bien lo dices, algo que a mí me encanta de la escritura es que no requiere presupuesto para las ideas, como que uno puede empezar a jugar más allá de lo material y precisamente crear imágenes, crear sensaciones y claro, también compartirlas, ¿no? Con el resto a través de los libros. En eso, cerrando esta parte, me acuerdo de un libro que leí hace poco, no lo he terminado, pero cada cierto tiempo vuelvo, que se llama ABC XYZ, que creo que ha sido igual una inspiración, que se propone como una antinovela. Yeah. Y que los primeros 2 capítulos es súper loco, porque es como... Hay cachado cuando hacían animaciones antiguamente y tenían que ser dibujadas a mano con láminas transparentes, sí, sí. Y solo funcionaban en la solapación. Ya, pues los primeros 2 capítulos son uno solo, pero que uno describe solo las texturas sonoras y el otro describe solo los movimientos visuales. Y el momento en que tú los solapas, tienes el capítulo completo. ¿Cachai? Los personajes no tienen nombres, no hay casi personajes, solo son cosas que son cosas, ¿cachai? En esa existencia misma. Entonces, creo que sí, me tomo un poco de eso, no sé si anti necesariamente, pero quizás como post escrito, el famoso post. El famoso post. Sí. Sí, aparte que en tu libro igual hay como... No siento que sea una búsqueda como de encontrar la identidad del personaje, yo creo que es como que... O tampoco el nombre, ¿no? Como que el nombre tampoco es tan relevante. Y bueno, después me gustaría hablar del tiempo también en tu escritura, porque precisamente creo que ayuda mucho a imaginar, a despertar la imaginación, que es algo que también nos puede salvar de este mundo tan terrible, ¿no? Salud. Salud Trans para Chile. Salud Trans para Chile. Oye, Esmeralda, estaba queriendo entrar un poco más al tema como de los formatos y el trabajo. Ya estoy pensando en el tiempo y en el uso del lenguaje en tu escritura. Entonces, sucede que lo que yo pude apreciar de estos cuentos y estas cartas, existe un tipo de uso del lenguaje que está como un poco torcido, como que no es lineal, tiene como un carácter performativo, como que existe una conciencia en ti de que estás utilizando una herramienta que es el lenguaje para un poco moldear, ¿no? Tejer, que era como lo que mencionabas anteriormente. Existen repeticiones, estoy pensando en este uso también de elementos como las paleocosas o las biocosas en cuentos como Museo, lo recuerdo. Quería leer un poquito de ese cuento y también que nos contaras un poco qué podrías traer tú con respecto a este uso como consciente del lenguaje en la escritura, que siento que también es algo muy trans, ¿no? Como que nosotros de alguna manera estamos en esa disputa, en la disputa como del lenguaje, de lo que existe, de cómo se dicen las cosas. Entonces estaba pensando acá, a ver si lo encuentro rápidamente. Claro, en esta parte, en Museo, hay una parte en las medidas que a mí me quedó muy marcado, que dice, las alas se extendían hasta el techo, midiendo cada una 23 segmentos de alto, equivalente a 6 metros y 68 centímetros en medidas paleohumanas, y 20 de ancho, aproximadamente 5 metros y 8 centímetros paleohumanos. Y yo decía paleo-humano y después había palabras como paleoparto, exoesqueleto, exoconexión. Entonces hay ahí también la repetición, aparece harto en ciertos textos. Entonces, nada, quería saber un poco cómo fue tu proceso en ese sentido. Mira, hay ahí 2 puntos, porque por un lado, en el caso de Museo mismo, al ser una propuesta súper de insectos, tomo mucho la parte más como etimológica de los insectos. La palabra insecto significa como en partes, como secciones, ¿cachai? Yeah. Chistosamente, sección es el origen etimológico de sexo también. Y justamente en Museo es cuando hago esta no división
entre el sexo biológico, ¿cachai? Como de repente dice, sin responder, se tocó el muslo y desactivó el protocolo hormonal. Sintió cómo sus huesos volvían a achicarse, su piel recuperaba un color más cálido y el mundo comenzaba a cambiar de cromatismo. Descubrió que estaba dentro de un lugar blanco. La luz perlada teñía sus ahora andróginas facciones, mientras que su acompañante se mantuvo en su fenotipo de hembra, que le miraba muy seriamente. Claro, porque al inicio como que tienen que hacer como una modificación, creo que es como que les dicen que se ponga de hembra porque así podía pasar como la seguridad, algo Claro, así, ¿no? porque si Claro, no el con museo esa la veía como modificación. peligrosa. Sí, lo recuerdo, sí. En eso, los insectos no tienen esqueleto como nosotros, no tienen huesos, tienen exoesqueleto. Entonces, todo en el fondo de la tecnología de insectos tendría que funcionar en base como a eso de lo de afuera, ¿cachai? Estamos hablando del destripar también, todo Claro, el rato, ¿no? sí. De cómo esto se sale. Y también en este mismo cuento, todos los pilotos y las personas, o ya no son personas, son como una evolución de los seres humanos que están en los estómagos, como que se mueven en eso. Entonces, claro, pues evidentemente va a haber un algo ahí que no tiene un sentido tecnológico como lo entendemos ahora. Y al mismo tiempo, bueno, pensando en estas dos palabras que trajiste, que son paleo y bio, en el fondo también es como traer a colación lo efímero que es nuestro momento actual, ¿cachai? Como el internet y todas estas cosas son inventos de ahora hace menos de 100 años o que se ocupan hace mucho menos de 100 años. Entonces, bueno, lo tomé de una novela gráfica que es La casta de los metabarones de Alejandro Jodorowsky con Juan Jiménez, donde habla siempre de lo paleo, no sé qué, cuando se refiere a algo antiguo, pero también a partes del cuerpo, porque ya no existen las partes del cuerpo, ¿cachai? De hecho, es una conversación entre dos robots que hacen la limpieza, que están aburridos. Entonces, me gusta esa idea, de que ni siquiera es un ser humano el que narra y no narra cosas humanas, ya. Y respecto a lo bio es lo mismo, pues, marcar esas cosas que son medios como absurdas también. Y con respecto al lugar del tiempo, que es algo que también me hizo ver Vicente en la presentación del 21 de abril del año pasado, es que pareciera ser que estos cuentos no estuvieran situados en una temporalidad o que no hay un respeto por el tiempo. Sí, total. Creo que esa transgresión del tiempo tiene efectivamente una intención. Primero, vuelvo a lo trans, creo que los tiempos trans no son los mismos que los tiempos cis. No, claro, ¿cuántos años llevamos con vida después de transicionar? O sea, como es raro ese el tema del tiempo. Como un segundo nacimiento, pero también pensando, por ejemplo, en las adulteces mayores trans, que no tienen la misma temporalidad cronológica que las adulteces mayores cis, por así decirlo. Claro. También creo que un ejemplo muy fácil de pensar es en tiempo lesbiano, en tiempo hetero, ¿cachai? Es lo mismo, o el tiempo de perro, tiempo de gato, tiempo humano. Creo que son relaciones al tiempo que transforman un tiempo cronológico en un tiempo lógico, en un tiempo subjetivo, que se vive distinto y que eso significa una vida distinta. ¿Cómo llevar eso a un cuento? Que creo que es un ejercicio que, no sé, ahora mirándolo desde adelante, no sé cuán logrado llegó a estar, pero al menos lo propuse como que cada cuento y cada carta no tienen un inicio y no tienen un final. Lo vi un poco cuando leía Putas Asesinas de Bolaño, en que pareciera ser de que de pronto tú llegáis en mitad de Cagüín, o llegáis como en la cuarta temporada, no te explican nada, y te lo cortan entre medio, y es como, bueno, eso era. Que también es súper realista, si lo pensáis. Como uno no sabe qué le pasó a tu tatarabuela, no sabes qué le va a pasar como a las siguientes generaciones. Entonces, estamos situados en esa doble ignorancia de algo que nos viene y algo que nos va. Y creo que poner esos cuentos, que es como, ya, listo, te estoy contando, pero en el fondo siempre está, la persona que lee está descentrada de lo que está leyendo. Sí, yo de repente cuando iba leyendo sentía que era como que tenía un vistazo a algo y de repente ya, porque también son cuentos cortos, ¿no? O sea, como que de repente tenía como un vistazo y estaba como entendiendo precisamente esta entrada como no humana del tiempo, esta cosa como de que no hay un inicio o un final, hay mucha conciencia de que todo sucede como dentro de este marco como efímero, como si fuera un paréntesis. Entonces de repente, claro, como que yo tenía la sensación de que estaba como mirando algo y que de repente eso ya se alejaba y no es que dejara de suceder,
que precisamente rompe esta experiencia lineal de la escritura, de la tradición escritural, que tiene que ver con este concepto como de el inicio, el desarrollo y el clímax y el final, ¿no? Sí. Que tienden a querer estructurar la historia así, incluso cuando son así siguen siendo un vistazo. O sea, como que siempre son un vistazo, siempre un solo momento. Entonces creo que hay mucha conciencia en tu escritura de decir, bueno, voy a ocupar esta herramienta y hacerla mía. Como yo sentí que había... Yo creo que sí está logrado, o sea, por lo menos la manera en la que yo percibí la lectura era... Me hizo pensar en el tiempo, en el pasado, en el presente, en construcciones no lineales de esto que siempre nos dicen que es tan medible, ¿no? Como media hora, 5 minutos, el reloj que lo marca todo, pero el reloj igual es un invento humano. Entonces, claro, como sentir que el tiempo puede funcionar de otra manera y que puede acompañar la narrativa y los procesos de la misma narrativa en la que de repente pasan 5 años, de repente pasan 2 segundos en el mismo cuento, entonces como que claro, eso me pareció muy interesante. En eso creo que un buen ejemplo es una carta, que es la carta a mamá, que no sabemos quién la escribe, o sea, no sé, Ana creo que la firma, si no me equivoco. Sí, dice, te quiero Ana, no tenemos idea quién la Ana, no. Pero le dice, mamá, tienes razón con lo que me dijiste ayer en el teléfono. Sabes que me cuesta aceptar eso de los hombres y realmente a veces siento que todos lo tienen y que si no vivo con eso entonces me voy a quedar sola. No tenemos idea de quién le dijo, ¿cachai? No tengo idea, y ni yo sé quién le dijo. Claro, no. Esa es la gracia, ¿cachai? Sí. Yo te iba a preguntar por esto de las cartas, porque ya, cuentos es un poco más tradicional, ¿no? Como en términos narrativos, pero en lo epistolar me parece muy interesante, como muy jugado también. Aparte que creo que son cartas solamente de mujeres, entonces quería preguntarte también por tus ganas de traer este formato. Y que claro, son cartas de mujeres como un poco desconocidas. Yo también cuando lo leía decía, bueno, pero ¿y esta cuándo apareció en el libro? No, es otra cosa. Entonces, un poco si me puedes contar qué onda con estas cartas como un poco equivocadas, ¿no? Como que uno se supone que no debería estar leyéndolas porque son un poco privadas, pero ahí están. Es otra dimensión del destripar, al final. En el fondo... Estas cartas también tienen una cosa un poco atemporal a veces, porque, bueno, escribir cartas es muy poco común ahora. ¿Quién se manda cartas? Bueno, hace poco le mandé una carta a alguien, pero incluso para mí fue raro, no sabía cómo se hacía. Entonces, la experiencia de la carta es como una experiencia también distinta al WhatsApp o distinta al correo, porque tú tienes algo físico, ¿cierto? Y hay una experiencia de ponerte a escribir, de dejar una tinta que puede ser como un análogo de la sangre. Entonces me lo imagino un poco como un acto casi bíblico de te entrego mi cuerpo y mi sangre, ¿cachai? Y en esas cartas sí quise hacer esta cosa como de asomarte a esa ventana, a ese paisaje que no tenía idea qué pasó. Pero también si lo pensamos en los paisajes reales, como, no sé, una montaña, una duna, tiene una historia de millones de años que no conocemos y de nuevo tiene una historia para adelante que tampoco conocemos. Claro. Y en eso está la arqueología, por ejemplo, la paleontología. También me parece interesante pensar en la paleontología de la escritura, ¿cachai? En eso, estas cartas surgieron naturalmente, como espontáneamente hace un par de años, como una pregunta. Porque yo estaba leyendo un libro en el que se hacía una especie de biografía que está entre la autobiografía y la biografía tercerizada, porque era que alguien se muere y sus familiares y amistades reunían todas las cartas que escribió y lo transformaban como una especie de diario de vida. No, me muero. Es precioso, es muy emocionante y también es como, yo no debería estar leyendo esto. No, claro, no. Y yo no sé si es que a esa persona le gustaría que yo lo leyera, ¿cachai? Entonces, quise replicar esa sensación y yo dije, ¿qué pasa si esta persona le escribiera, en este caso se llama Marta, que me imaginé un mundo en el que Frida Kahlo cuando era chica y estaba enferma en cama le mandaba una carta a la Marta, ¿cachai? ¿Cómo sería esa carta de una niña de 6 años, ¿cachai? De gente que no se conoce, o sea, que la vida real nunca se conoció. También no sé en qué año pasó, empezó y todo rellenado, todo chamullado, todo, ¿cachai? Como leyera fuera de la puerta, todo este lenguaje, de repente se transforma en algo súper chileno que nada que ver con todo esto, porque hay gente española, mexicana, pero no importa. Lo que importa acá es esa sensación de ser como
extranjero en tu propia casa, básicamente, ¿cachai? Como yo tengo un libro, estoy acá en mi pieza y aún así, o donde sea que lo estés leyendo, estoy descentrada de esa lectura. En eso, básicamente, esa experiencia empezó a surgir y encontré un ejercicio muy entretenido. De repente sentarme y decir, ya, ok, y ponía un nombre, así como Mariana. Hola querida, ¿sabes qué? Estuve pensando el otro día que no sé qué, ¿cachai? Nada que ver, algo que yo no pensé, algo que no me viví, que es, en el fondo, como forzar aún más esta labor fantasiosa de la escritura. ¿Cachai? Como ya estamos hablando de un personaje, pero ¿qué pasa si ese personaje es tan raramente como está justo en el borde de lo existente y lo inexistente? Porque la idea de la fantasía, de la ciencia ficción, es contar cosas que son muy difíciles de pensar de otra manera, pero estas cosas son tan cotidianas. Y creo que un ejemplo que me gusta mucho es este mensaje a la radio del Boldo, en que básicamente la señora que manda como un audio de voz y yo lo traduje, o sea, lo transcribí. Y justamente es algo súper como, siento que, no sé si autóctono, pero súper normal, cotidiano. Me gusta que digáis eso de traer el mensaje oral, porque la escritura es muy oral también. Entonces, claro, y la carta tiene esta cosa que es un poco como una confesión o como que es como una prueba, ¿no? Como si tú encontrás una carta es como verídica. Entonces, claro, jugar con ese elemento y decir como, bueno, no necesariamente sé de lo que estoy hablando, es como una pulsión. Y eso me gusta mucho, como creo que es muy atrevido también el disponer cartas en un libro de ciencia ficción, ¿no? Y también pensar como en las infidelidades de las cartas. Como es tan común pensar como en estas historias antiguas en el que se descubrieron las cartas que se estuvieron mandando todo este tiempo, pero que eso fue el erotismo, que radicara el erotismo en esas páginas. En este caso estas cartas no son tan eróticas, son más de duelo, que también salió de forma más espontánea. Todo esto es muy espontáneo, en verdad, sobre todo el tema de las cartas, y creo que al final, ahora volviendo a releerlo, la última, que no sé si es una carta o un poema, que se llama A ti y a los detectives salvajes, que es evidentemente mía, es una confesión, no es una carta, no es una confesión. Y yo creo que eso explica todo el libro. En ese texto se explica todo el libro, porque está entre la carta, la confesión, el poema, el cuento, todo. Y ahí aparezco yo, como ya, yo, ¿cachai? Como persona que está haciendo algo sin saber lo que hace, no solo de escribir, sino de vivir. También pensando en que la transición no se sabe cómo se hace, no se sabe cómo se hace la vida. Pero no hay una forma correcta tampoco, No, o sea... como esta frase de, Sí. perdón si es que me equivoco, pero es la primera vez que nazco, ¿cachai? Como... La Camila Sosa tiene una frase que a mí me gusta mucho, que se la escuché una vez, que decía que escribir es como entrar a una habitación oscura con los ojos cerrados, como intentando tantear qué hay y como buscando atravesarla y caminar por ese espacio de alguna manera, y vivir es un poco lo mismo también, o sea, podemos creer que sabemos lo que estamos haciendo, pero francamente no sabemos por qué estamos aquí, o sea, como es parte de como de una gran pregunta de la vida. Y no sabemos dónde estamos tampoco. No, tampoco. Entonces, no. es eso. Claro, y te ponías a pensar en los planetas y ya... O sea, una locura, que es algo que a mí me gusta mucho, que siento que leyendo algunas partes de tu libro, a mí me daba esa sensación que me da de repente al mirar las estrellas, que es como una sensación de que hay mucho más, de que hay mucho más, de que es mucho más amplio, de que quizás mi cabeza es como más limitada para ver las cosas, y de repente entrando como a ciertos momentos, ciertas atmósferas creadas en tu escritura, me daba esa sensación de como el universo es enorme. O sea, hay un montón de mundo, hay un montón de bichos, hay un montón de palabras. Y esa sensación como de sentirse como más ínfimo es positiva. Es una sensación muy grata y muy refrescante, yo creo, de una escritura que también está súper permeada por lo experiencial. ¿Cachai? Como desde la experiencia, o si es que esto que se narra es verdadero o no, siento que esas son preguntas que tu escritura supera muy rápidamente. Creo que igual en eso agradezco mucho que lo digas, porque también a mí me queda mucho la pregunta de, ya, después de escribir, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? Lo digo un poco en la introducción, así como este monstruo Frankenstein
que es como ya, lo junto, lo mezclo y lo dejo libre y que vaya al mundo. ¿Y qué le va a pasar después? Como, ¿qué le pasa a la otra? No doy muchas explicaciones, no doy casi ninguna explicación, solo te mando con esas, ya vaya lea, al mundo. vaya a leer. Lea. Y en el fondo es como, ya, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre al otro lado de la ventana? ¿Qué ocurre en esta cosa que es inaprehensible de lo otro? Y en eso, que también es bonito, me gustó mucho que tomaras el tema de los planetas, porque pensando un poco, hay un texto de Lacan en que habla de la diferencia entre la astrología y la astronomía, que en uno, según la relación que tienen los planetas, se entiende que hay algo que tienen para decir, tienen una voz propia. Y después en la astronomía no, los planetas ya no tienen una relación, todos son partículas atómicas o son espacios que no tienen nada que ver entre sí y que es la persona misma, el ser humano, el que les coloca sobre la voz, los calla. Entonces ese acto de callar un objeto, ese acto de ir y decir, no, yo te voy a explicar cómo eres tú, Claro. creo que es algo súper patriarcal también. En el fondo, transformar lo otro en cosa es desubjetivizar el mundo. Pensando también en cómo se han retomado de a poco estas mitologías o estas formas como panteístas de entender de que todo tiene una identidad y todo tiene algo para decir, tiene una lógica, una magia, y eso funciona en la relación, está en relación, la persona en relación con el agua, en relación con las estrellas, lo que sea, y las estrellas en relación de sí mismas, y esa relación es la que produce el lenguaje. En relaciones como de alguna manera que no impiden la diferencia, sino que en relaciones un poco como complementarias o que se dejan afectar mutuamente. En eso, y cerrando esta sección, pienso en algo que dice la Claudia Rodríguez bastante en Ciencia Ficción Travesti, que es, dice, cuán distinto hubiera sido que cuando yo era pequeña o cuando empecé a transicionar hubiera una madre o alguien que me dijera, eres parte del universo, te mereces una vida acá, te mereces una espiritualidad, porque solamente por existir eres digna de aquello. Yo siempre he pensado que es el meteorito más lejano, el astro más que está más a la punta de la galaxia, o sea, del universo, lo que hace que el universo también exista. Porque en el momento en que tú te alejas, haces que exista una distancia. Estás en relación siempre, ¿cachai? Todo está en relación con todo solamente por el hecho de existir. Entonces, también pensar en estas cosas extrañas, en estas cartas, poner una carta al lado del otro, poner una carta al lado de un cuento, te obliga a decir qué tienen estas cosas que ver, cómo van a convivir. También pensando en un mundo, Asimov ya lo decía, que cada vez el conocimiento se va atomizando cada vez más y las personas van siendo cada vez más específicas. La universidad, que originalmente era algo universal, algo que se trabajaba de un conocimiento general, cada vez es más especialización de la especialización, hasta en el fondo no saber nada. Claro, y lo único que quieren esos espacios también es universalizar su propia visión del mundo y dejar otras fuera, como respecto a esto que tú decías, y también pienso que en una historia en la que a las personas disidentes se nos ha dicho que como que nuestra vida es de alguna manera un error, esto que tú traes de la Claudia Rodríguez respecto a cómo tener un lugar en el mundo, sin que ese lugar requiera un cambio de tu parte, sino que solamente por el hecho de existir, ocupar espacio, y que también solamente por el hecho de saber escribir ya se puede escribir, que también creo que es algo que a nosotros quizá, o a mí a modo personal, siento que la gente tiende a pensar que hay que escribir de una manera en particular y yo creo que todas las voces son súper necesarias. Volviendo a la Claudia Rodríguez, Sí. ¿de qué tienen que hablar las personas trans? Sí. Qué lindo todo esto. Me lo prestó la Marcelita Del Monte. Bendecida. Oye, te quería preguntar por algo que me empezó a dar vuelta también al como acercarme al contenido de tu libro. Es que siento que
me interesa mucho cómo tu escritura se presenta desde un espacio de la ciencia ficción o de otro tipo de narración, que lo conversamos un poquito antes, como no desde la experiencia situada, que creo que de alguna manera también ha sido como un mandato escritural para las personas trans, como desde tanto las editoriales que quieren publicar a como la falta de contenido, que de alguna manera fuerza este tipo de escritura un poco como desde la experiencia, desde el diario de vida, desde como describir hechos muy, no quiero decir caricaturescos, pero sí un poco como icónicos de las transiciones de género, y que es algo que en tu escritura, si bien se presenta un tema de género, como lo mismo que conversábamos antes de cambiar la hormonación a través de un aparato o la fisionomía, no se presenta de manera directa como un testimonio de lo trans. Entonces quería saber, también un poco trayendo a la Claudia Rodríguez, de esto de como qué tenemos que hablar las travestis, pensando en cómo te paráis tú desde ahí respecto a estos formatos de escritura que te traigo. Mira, yo creo que hay no hay una pretensión, sino como una especie de mandato efectivamente bien fuerte, pero que está tanto en positivo como en negativo. Es como ya, ojalá que las personas trans hablen de sí mismas porque sus vidas son tan extrañas y tan extravagantes y es tan desconocida para lo hegemónico que es necesario tener un relato como una especie de viñeta para poder entenderlo, ¿no? Entonces creo que también me paro un poco desde el no lo vas a entender, ¿cachai? Ni siquiera lo intentes porque no lo vas a entender. Y en ese no lo vas a entender, porque ni yo la entiendo, ¿cachai? Sí me pasa que la pregunta de, bueno, si no voy a hablar de una autobiografía, una cosa más así, ¿de qué hablo? Entonces ahí aparece la parte del negativo, que es, ya, habla de ti, porque si no hablas de ti, vas a hablar como una persona cis, ¿cachai? Y eso apareció un miedo siempre, como estoy escribiendo y es como, y esto no suena como muy heterosis, ¿cachai? Esto no está como medio raro. De repente como me siento súper culpable de que mis referencias a veces son más hegemónicas, sobre todo pensando de que un gran referente es Roberto Bolaño, por ejemplo, o incluso Borges, que es un loco nefasto, ¿cachai? Pero que leyendo ficciones de Borges me pasó que sí, solo se tratan de hombres, están en un contexto siempre como de una cosa bastante patriarcal, pero la estructura de los cuentos es una cosa impresionante porque el loquito justamente hace ese desenfoque, esa cosa que pone en tensión qué se cuenta, cómo se cuenta y de quién te estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los cuentos del libro de ficciones representa una posibilidad distinta, una salida distinta a este arco que nombraste recién, ¿no? En eso, acá sí me pasa que de pronto es como que noto esa culpa bien fuerte de, bueno, quizás este protagonista suena muy hombre, o suena muy mujer, o suena muy algo, como, claro, porque, o sea, de partida, todo el cuestionamiento nunca termina, ¿cachai? Como, igual estoy escribiendo en español, igual estoy hablando de algo postcolonial, en el fondo como que se sitúa en algo que fue colonizado. Igual de pronto me pregunto como ya, pero ¿qué surge o qué ocurre cuando, por ejemplo, estoy posicionando una escena en la que echan a una fosa el cadáver de una lesbiana, por ejemplo? ¿Cachai? ¿Qué ocurre cuando lo doy un poco vuelta y digo ya, esta mediocridad masculina, que en el fondo se nota mucho en 3 cuentos? Una forma más sutil en museo, que es como, no puedes entrar si eres un macho, claro. Como el museo te va a tirar para afuera o te va a deglutir básicamente. Pero también está en operación este sujeto que está demasiado como aplastado por la heteronorma que en el fondo empieza a producir un síntoma que termina siendo parido, ¿cachai? Que es la transfobia, es la homofobia, spoiler. Y también hay uno que es como un trabo, igual le hago un gesto de repente decir el nombre que yo elegí, pero no es evidente, es un chico nomás,
que atraviesa esta cosa de como este mandato masculino de no quejarse de los dolores físicos, ¿cachai? Que al mismo tiempo es súper absurdo porque siempre se andan quejando, pero se andan quejando de lo que no se deberían quejar y de lo que sí deberían quejarse no se quejan, ¿cachai? Se los palabreaba de paso. De paso decía, bueno. Pero en el fondo es como el patriarcado, como esta idea de este miedo a victimizarse. Y ahora mirándolo después, el libro es súper victimista, ¿cachai? Como está súper esta cosa del sufrimiento. El sufrimiento como algo distinto al dolor, ¿no? El sufrimiento como una postura frente al dolor en la que uno se compadece de sí mismo, que tiene una dimensión amorosa y tierna, pero también tiene una dimensión que es muy tramposa. En eso, pensando en este cuento en el que, claro, le duele la rodilla y lo mandan para allá y dice, no, yo no veo eso, vaya con un especialista. Y el especialista dice, no, pero primero tiene que darme estos exámenes y después de los exámenes, lo siento, pero tiene que ver un tarotista. Después va el tarotista y le dice, no, de aquí no sé, ¿cachai? Entonces también todo esto son juegos. Cada cuento representa un juego distinto. También quise poner el tema de la salud mental, ¿cachai? Que en el fondo todo esto es un problema de salud mental, al menos ese cuento de rodilla. Porque lo que estaba ahí es la pregunta por la comunidad. Hay un momento en que dice, revisé los contactos del teléfono, no tenía a quién llamar y la última llamada era de hace 2 meses y era de, no sé, WOM, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué ocurre cuando en esta cosa de que se ha hablado igual de la epidemia masculina, no sé qué, de la soledad, que creo que las personas que más solas están son las personas trans, no los varones necesariamente, porque es una soledad simbólica, ¿cachai? No solo las personas trans, todas las personas que están fuera de la hegemonía, por cualquier razón, hay un desamparo de la ley, pero no en el sentido judicial, sino en el sentido simbólico estructural. En el fondo, no sabemos cómo deberíamos ser, claro. No sabemos nuestra propia ética, no sabemos los ideales que nos rigen, solo sabemos que está mal y qué es lo que no somos, pero nunca hay un positivo en lo trans. O estamos construyendo esos positivos, en verdad. Lo pienso así, como que a través de la escritura, a través de la asamblea, a través de los amores, sobre todo, de la poesía, del encontrarse, es lo mismo lo trans que a lo trans mismo se nombra, se da una respuesta o un cuerpo, ¿cierto? Es producir un cuerpo nuevo. Sí, eso. Sí, pensaba harto en esto que decía, como de este cuento de que, claro, la sutileza es como un nombre que escogido, y pienso que también es importante darnos el espacio de no estar todo el rato tensionando algo que ya se tensiona en nuestra vida constantemente. Entonces, lo pienso también desde la escritura, como cuando de repente a mí me pasa que quizás escribo desde un lugar más como confesional, pero a veces cuando toco el masculino como que se siente demasiado absoluto, entonces como que intento como salir de ahí, después toca ahí el femenino y pasa un poco lo mismo, y claro, es como ver cómo este hilo también se va moviendo y cómo nosotros también nos podemos permitir decir cosas simples, como sin tanta explicación, ¿me entiende? Como ocupar un personaje masculino, nosotros saber que estamos pensando en la masculinidad otra que tenemos en nuestra cabeza, y que claro, eso puede quedar a interpretación. Como que creo que una de las cosas que también valoro respecto a esa escritura, y también por eso la pregunta, es como la no sobreexplicación. ¿Me entiende? Como creo que hay harto movimiento político de lo posible en este libro, y no necesita ocupar un lenguaje de la experiencia de género específicamente para develar que hay más. Que hay más que hombre-mujer, que hay más que lo antropocéntrico también, que hay otras formas de vida. Igual hay una crítica al género literario, ¿cachai? Claro, sí. Como es un libro sin género también, como ciencia ficción, lo que quieras. En ningún lado dice ciencia ficción en el título, ni en la contratapa. No, claro, el título, o sea, quizás la introducción tiene más cosas, pero en el fondo no es evidente, y no sé... se enmarca al mismo tiempo el fondo de la ciencia ficción como una propuesta que aquí ni siquiera es científica, es solamente como que se parece. Siento que es muy como, bueno, cuando te desenmarcas de ese género, ¿qué queda? Como, ¿qué vaya a tomar?
Pensar también como el otro femenino, otro masculino, que no alcanza a ser aquello prefigurado, esa masculinidad otra que nombraste, o feminidad otra, pero tampoco te alcanzáis a devolver porque no te hace sentido de dónde venís, ¿cachai? Claro, sí. Entonces está ahí como en un ir y venir que es como, no, esto es en su no seritud. Sí, es como un poco, claro, no es que esté a medio camino, es que aquí estoy, esto soy, o sea, no es que no es que indeterminadamente estoy por llegar a un lado o escapando de otro, sino que existe en su propia esencia. Igual me parece muy fuerte que hayas ocupado la palabra escapar porque para mí es súper real. Como algo que acosa, como el género como algo que acosa, ¿cachai? Como esta culpa de no lo estoy haciendo bien como persona trans, como el fallarle como a la transición, como a la sagrada transición, ¿cachai? Que en el fondo es una cosa súper como eso, como personas que hacen cualquier cosa, en este caso escribir, ¿cachai? Que es como, ¿cómo debiésemos escribir? ¿Sobre qué debiésemos escribir? Claro. Esto está malo porque, en el fondo, todo lo que dijiste, vos, como, no, ¿y qué pasa si con esto, en el fondo, me estoy echando una lucha? ¿Qué pasa si con esto estoy hablando mal de otra cosa? ¿O qué pasa si pongo en evidencia a alguien? Claro. ¿Será muy heteronormado este personaje? Sí, pero es que o al revés, o quizás como, ¿será muy forzado hacer todo esto trans? ¿Cachai? Sí, como... Sí. Entonces, nunca está bien, nunca está bien, nunca es correcto, nunca es aceptable, siempre está sucio. Y creo que esa suciedad, eso no higiénico, también es algo en lo que trabajo aquí. Y justamente los errores. Oye, yo te quería hacer una última pregunta, un poco insidiosa, ¿sabías? O sea, como respecto a los errores, que creo que está como esta visión un poco también de que cuando uno publica algo, como que está muy orgulloso de su obra. O como que le hizo muy bien pasar por el proceso de escritura, o como que se supone que uno tiene que estar como contento de aquello. Sin embargo, creo que a veces no es tan así. Entonces yo te quería preguntar, como para ir cerrando también, cómo se relaciona la Esmeralda de hoy con respecto a esta publicación que ya lleva poco más de un año afuera. Entonces, claro, un poco entrar por la ventana, ¿no? y ver cómo te afecta esta obra hoy en el presente. Me da vergüenza. Francamente, yo creo que sentí mucho orgullo de esta obra un día, cuando la presenté. Antes de eso, no, después de eso tampoco. Y ahora editándola, releyéndola, si lo muestro en la cámara, está lleno de rayados y de cosas como malo, esto no, una cruz gigante, esta página, chao. Esto no sé qué, entonces... Bueno, pareciera ser de que las obras nunca terminan de escribirse. También, no sé, todos los atados que fueron alrededor de esto, que no sé si tendrán que ver con transfobia o no necesariamente, pero fue atado con la imprenta, atado en la edición, atado en la publicación, atado con el tiempo, ya que estamos hablando de tiempo. Entonces, claro, lamentablemente, esta obra surgió en un contexto bastante crítico, de bastante apuro. De hecho, tuve muy poco tiempo para escribirla, en verdad. El grueso de la obra. Tenía varios cuentos avanzados de antes, pero cuando yo sabía cuándo tenía que presentarlo y estaba corriendo siempre contra ese tiempo. Entonces era escribirlo en muy poco tiempo, estar todo el rato como muy saturada en esto. De repente a la Claudia se le ocurre sacar ciencia ficción otra vez y fue como, tengo que leer eso, y me puse a leer mucho a la Claudia. Entonces escribiendo. En el frenesí. Absolutamente. Igual no sé si te pasará a ti como escritora, pero en el momento en que te vas acercando a la producción de una obra hay como un frenesí muy intenso. Ay, además, sí, como que me quemo. Después no puedo escribir en meses y de a poco voy retomando. Como algo obsesivo, como un huracán de escritura. Sí, es como entrar a una pintura, no sé, es como que entras a otro mundo y de repente todo está como relacionado con eso y claro, después se te acaba el cuento, ¿no? Como que tenés que seguir con tu vida. Y en eso, bueno, además de los errores de ortografía y cosas así, que creo que también ha sido un proceso muy personal de aprender a perdonarme por los errores. Porque ahora lo veo, es como... No voy a hacer mi obra maestra, ni ahora, ni la he hecho. Eventualmente, ¿qué es una obra maestra? ¿Caché? Como,
Y esta cosa de estar satisfecha o que sea suficiente, es como en verdad, hice lo que pude, creo que hay un valor en eso, creo que hay mucho error en eso, pero también en ese error, en una época de la IA y de todas estas cosas, es lo que demuestra que lo hice a mano, po, ¿cachai? Me encanta eso. Como esa es la gracia igual. Sí, sí. Que eso que no se entienda, que está medio raro, es que es porque lo hice yo. Claro. Y también porque no me puedo leer a mí misma. O sea, ahora me leo desde más adelante y digo, ya, esto lo habría hecho diferente, no sé qué. Pero ¿sabéis qué? Pensando, no sé, en la introducción de el libro de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que es como una novela de distopía muy famosa, él mismo dice, este libro es muy malo, Sí, sí, es muy malo. Como, yo lo veo, yo lo borraría, lo cambiaría entero, pero lo mataría, ¿cachai? O sea, yo por mí agarraría esto, lo volvería a destripar y le volvería a meter otros órganos dentro para que quede como aceptable para mi yo de ahora, que probablemente mi yo de 1 año más o de 5 años más va a ser insuficiente. Es que eso es súper interesante porque los textos son atemporales, en el sentido en el que quedan disponibles para la revisión cuando uno continúa su proceso. Entonces, claro, tal vez vaya aprendiendo palabras nuevas, vaya explorando la vida de otra manera y ya aquello que escribiste en su momento no te hace sentido. Más yo sí creo que es súper valorable el hecho de que lo hayáis publicado y bueno, los errores de ortografía y de tipeo también son una cuestión, es lo mismo, es como tan colono el hecho de que tiene que estar todo tan limpio cuando nosotros esta ni siquiera es nuestra lengua nativa. Como entonces, rasurado. O no, como muy higiénico. Sí. Muy higiénico, muy como si en los libros estuviera la verdad y eso hay que tratarlo con mucho cuidado y yo la verdad es que creo que es valorable la experiencia, el como lanzarse a generar esta compilación y bueno, en ese sentido, que ¿hay pensado algo más adelante? ¿Hay algún libro, otro libro? No sé, ¿qué se viene? Mira, siempre hay libros produciéndose, pero antes quería decir que creo que observar estos errores, que evidentemente están porque no los observé antes, es mi mayor triunfo, ¿cachai? Como gracias a eso es que yo sé que hubo un cambio, hubo una evolución, hubo una mejora. Como esto me demuestra que hoy en día no lo cometería y produciría otra cosa. Creo que lo que me molesta no son solamente estas cosas de errores como universales, como acuerdos de, no sé, quizá ortografía, una palabra que se repite mucho, sino que a veces siento que está muy sucio de culpa, está muy sucio de victimismo y cosas así, que en el fondo son trabajos conmigo misma, ¿cachai? Entonces observo en mí un devenir distinto, observo en mí como una metamorfosis. Ahora, por ejemplo, sobre el cuento de museo, me encantaría poder abordar más ese planeta. Él estaba pensando un montón como en quizás, no sé, hacer una novela o hacer más cuentos que puedan profundizar en esta idea de mundo. A mí me encanta ese universo. Porque ese cuento es el único cuento de que me demoré mucho más en prepararlo que en escribirlo. En pensar cómo funciona toda la pirámide como jerárquica de ese planeta, cómo son las especies, las familias, las relaciones, ¿cachai? La tecnología, los nombres. Entonces sí, ahora estaba indagando más como en lo poético, justamente porque estoy queriendo como desarmar siempre el discurso, ¿cachai? Pensando también como en la asociación de palabras fonéticamente y cómo son los sonidos al final los que hablan por sí mismos y no necesariamente los símbolos que están detrás, ¿cachai? Entonces sí, creo que la escritura está como un ejercicio, como un respirar al final, una forma de metabolizar el mundo y que quizás se pimponea como con un encuentro-desencuentro con una misma en esas letras. Y sí. Oye, muchas gracias por este espacio, Gracias por esta a ti. conversación tan profunda, la verdad. Y bueno, la verdad es que solamente dejarle invitada a todo el mundo a que puedan acercarse. ¿Cómo se consigue el libro en estos momentos? Este libro está en busca libre actualmente y también, bueno, a través de mi Instagram, que es Canibalismo Vegano. Así que eso, Súper. Las ventanas son para destripar paisajes. Espiral de calidad. Muchas gracias, Jota. Gracias a ti, Agradezco Diane. mucho esta entrevista. Ha sido Valoro muy mucho tu hermoso, la escritura verdad. y para mí es un espacio de un valor profundo.
Para mí igual. Ya. Un placer. Salud.